Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva charla de Luca. En la charla de hoy vamos a hablar del proyecto Profuturo. Teníamos muchas ganas ya de poder hablar de esta colaboración que estamos haciendo. Bueno, yo soy Javier Carro y trabajo en el área de Big Data for Social Good de Luca. Y bueno, como decía, este proyecto que ya teníamos ganas de contaros es una colaboración que estamos llevando a cabo entre Luca de Salamanca y Fundación Profuturo. De parte de Luca estamos participando en la propia área de Big Data for Social Good y también ha contribuido con el análisis de casos de uso Synergy Partners. De la Universidad Pontificia de Salamanca, pues estamos teniendo una buena experiencia porque estamos contando con el final de grado o de máster de allí, de la Facultad de Informática. Y bueno, para ellos está siendo una experiencia bonita, yo creo, porque es un proyecto en el que ya ven un caso real de análisis de datos reales y además con un tema bastante motivador. Para hablaros de todo esto, pues están aquí dos personas que son dos buenos ejemplos del trabajo que se está haciendo en el día a día con esta colaboración. Yo se pueden contar ellos mismos. Ramón Rodríguez, que como decía Javier, estudié el máster de Big Data de la URSSA, que está en colaboración ahora con Profuturo y Luca para este proyecto. Y bueno, estoy trabajando como Data Scientist en Luca Big Data for Social Good Muy bien, bueno, yo sí soy Manuel Ruiz, llevo la gerencia de tecnología en Profuturo y bueno, viviendo muy intensamente este trabajo, ¿no? Lo hablamos de la comida, que verdaderamente para nosotros es un placer por parte de Luca y este webinar, ¿no? Dar un hueco para la educación y mostrar el trabajo realizado durante este año. Vamos a sacarme como representante con Luca y con el resto de colaboradores, que incluso las redes sociales durante estos días hemos tenido hasta el propio Chema Alonso, a Elena, a todo el mundo dándole un poco de ruido porque creo que es importante la asistencia de este evento. Para ir andando con la presentación. Vale, pues nada, aquí os van a empezar a hablar, Manuel, sobre estas cuatro partes. Manuel y Carmen son las que os la contarán, porque como decía, son dos buenos representantes del trabajo del día a día, de todo lo que se está haciendo y son las personas que mejor lo conocen. Entonces, empezará Manuel contándonos qué es Profuturo, las fuentes de datos que hay disponibilizadas a día de hoy, en las que se está trabajando y las que llegarán próximamente. Y luego Carmen también nos contará la parte donde explicará el cómodo y la visualización de los datos tal y como está a día de hoy y de hecho los retos que tenemos próximamente también. Y luego entre los dos también nos harán un viaje por los cuadros de mandos que se han generado como herramienta que desde Profuturo ya utilizan en el día a día y que les está siendo bastante útil. Así que, sin más, ellos mismos os lo cuentan. Vale, vamos dando entrada a qué es Profuturo, ¿no? Yo creo que habrá, sobre todo empleados del grupo Telefónica, ya han ido conociendo qué es Profuturo, ¿no? En diferentes eventos, pero la foto de introducción, esto es Profuturo, ¿no? Directamente había una incógnita de si Telefónica solamente debería ir a los países donde solamente tiene negocio, ¿no? Las OIs, ¿no? En Latinoamérica, sino que Profuturo ha ido un paso más allá, ¿no? Profuturo directamente nace, ¿no? Como en un programa educativo, asociándose con un líder también que desarrolla proyectos de educación, que es Fundación Bancaria La Caixa. Justamente este verano se cumplía un año
pero un año donde se consolida el trabajo hecho y un índice, un alcance bastante elevado, ¿no? Partimos de hace 2 años, ¿no? Hace 2 años cuando empezamos a trabajar con esta idea en cómo cambiar el mundo y cómo Telefónica, a través de la educación digital, con un histórico, el trabajo realizado a través de nuestras fundaciones. Todos recordamos el proyecto ProNiño, ¿no? Nosotros solamente hemos cogido ese relevo para seguir lanzando y aprovechando el trabajo hecho contra la erradicación del trabajo infantil, contra esos niños que no iban a la escuela, ¿no? Ha habido diferentes programas en los 14 países de Latinoamérica y hemos potenciado, ¿no?, al resto de países en África y el sudeste asiático, ¿no? Al final, con una visión y una misión creo que bastante clara, ¿no?, que es la de reducir la brecha educativa, ¿no? Para ello, la educación digital es pieza clave, ¿no? El futuro, al final, quiere ser ese catalizador del cambio, ¿no?, que a través de la educación digital nos permita realizar este cambio o reducir esta brecha, como decía, educativa. Ahora, antes de seguir con la presentación y que veamos qué objetivos tenemos, ¿no?, y qué metas, veáis en terreno, en el caso del Perú, un vídeo es real, verídico, con niños que participan en lengua local, por eso vendrá subtitulado en español. Como viene en streaming, incluso será mejor porque no se va a entender mucho, pero que veáis realmente el programa y lo viváis en primera persona y entendáis lo que después vamos a ver y cómo nos aportan los datos y la analítica para personalizar el aprendizaje. Perú suyo hatun llaqta munay pampakunay qhawarichis haqay urqunkunata ichaqa aswan allinqa wawanchiskuna paykunan paqarininchis kan sapanka suni pampakunapi sapanka urqukunapi hatun yachayniyuqkuna paqarin hampiqkuna ingenierukuna ruwaykuna paqarichiqkuna hinallataq hamawqakuna pacha paqarimuymanta inti chinkaykuykama mallki suqukunapi pukllaykunapawan yachachinku Perú suyo llaqta hatun kananpaq. Llapan yachay munasqanchiskuna kay q'upiman hayku kay yachaykuna digital nisqa llallin kan puriykunata wawakunaq yuyarayninta hinallataq waranqa wawakunaq musquynin puntakunapaq. Bueno, como decíamos, este vídeo creo que expresa totalmente el alcance y la envergadura del proyecto y cómo nos adaptamos a cualquier entorno que iremos viendo en las siguientes slides, ¿no? Pero al final, como una fundación que somos, tenemos un reto, ¿no? Nuestro reto, y siempre nuestro presidente César Alierta en todos los eventos insiste sobre él, y yo voy a tomar unas palabras de nuestra directora general que decía en un evento de directivos de Telefónica hace unos días: ha llegado a ser una obsesión para todo el equipo, ¿no? Una obsesión que tenemos para alcanzar ese número, ¿no? Al final queremos mejorar la experiencia educativa, la calidad de 10 millones de niños y niñas para 2020. Y todo el mundo se pensará que es una locura, ¿no? ¿Cómo vais a llegar a 10 millones? La realidad es que venimos con un trabajo ya realizado por Fundación Telefónica, ¿no? No hay que olvidar los 14 países de Latinoamérica, más los países de África y el sudeste asiático, que durante 2016 y 2017 hemos incluido, ¿no? Y la realidad es esta, ¿no? Nuestra previsión de cierre para 2017 son 5,6 millones de niños. O sea que sí, bueno, si la estadística no nos falla, sí pretendemos llegar a esos 10 millones para 2020 y cumplir verdaderamente con lo que al final decimos como obsesión, ¿no? Nuestro trabajo diario, siendo fundación, seguimos trabajando para conseguir llegar a los
sitios más remotos posibles, incluso más complicados posibles, ¿no? Asociado a ello, voy a tomar la palabra también de nuestro presidente José María Álvarez Pallete, que comunicaba también hace unos días que al final 5,6 millones de niños a nosotros nos cataloga, y el esfuerzo hay que medirlo, como la segunda organización mundial después de UNICEF en atención a la infancia. Yo creo que es un trabajo donde tenemos que estar orgullosos como compañía, ¿no? Que tanto Fundación Bancaria La Caixa como Fundación Telefónica estemos apoyando esta idea, ¿no? Esta iniciativa, y que se está haciendo realidad, ¿no? Pero al final tenemos que ofrecer algo, ¿no? Nosotros hablamos de educación digital, hablamos de una solución educativa. Una solución educativa digital que es integral a la vez, que combina métodos de enseñanza y de aprendizaje. Para nosotros es muy importante la formación docente, como veis en la diapositiva. Creo que como clave para que al final el niño se vea impactado educativo, el docente es la pieza clave. Y al final una gestión dentro del aula, ¿no? Nosotros hemos integrado lo que hace unos meses y años utilizamos como plataformas separadas para que el docente se sienta cómodo y pueda utilizarla dentro del aula sin problema. Esta solución y el por qué tenemos que buscar el ser algo diferencial de lo que pueden ofrecer otros, ¿no? En el mercado, si nos vamos a Google, ¿no? Y navegamos, hay otras organizaciones, claro, y cuantas más mejor, ¿no? Pero también tendríamos que ser algo diferente, ¿no? Hemos buscado que sea una solución online y offline. Pero offline, ¿por qué? Justamente esta mañana, yo siempre tiro aquí un poco de backup. Si me permitís, os voy a un informe de UNICEF que esta mañana se publicaba en el País. Al final, el Estado Mundial de la Infancia para 2017, Niños en el Mundo Digital, el informe que UNICEF publicaba hoy muestra las enormes brechas de acceso a Internet en el mundo, lo que genera diferencia de educación laboral, entre otros. Por ejemplo, el índice que saca es el 60% de las personas de entre 15 y 24 años que están en edad de estudiar, de formarse, no puede conectarse a la red. Altísimo, altísimo en África. Se reduce al 4%. Nosotros hemos hecho un esfuerzo total en adaptar una solución que era online para que fuese offline y llegar a los sitios más remotos. Y que la experiencia del usuario sea la misma, que en ningún momento, por dejar de tener conectividad, deje de disfrutar de contenidos pedagógicos y de metodologías dentro del aula que pueda aprovechar y que sobre todo que mejore su competencia dentro de su formación, ¿no? Al final, una solución modular. Un año, ¿no? Quien dice un año, ya llevamos 2 trabajando, realmente buscando que la solución tecnológica pueda adaptarse a todos los contextos, ¿no? Cuando hablamos de la conectividad también hablamos del hardware existente. Hay países que gastan cantidades de dinero en hardware, ¿no? Para proyectos educativos, y que nosotros, como es lógico, como fundación y a través de nuestra red de socios y alianzas, tanto en África como en Latinoamérica, estamos aprovechando para aprovechar ese hardware y que pueda ser útil dentro del aula, ¿no? Educación digital integral. Aquí, como veis, siempre hablamos del hardware. Yo siempre peco, ¿no? Porque al final siempre estoy muy cercano a la tecnología, ¿no? Pero lo importante no es la tecnología, es el medio para llegar a ello. Lo importante es lo que va dentro, ¿no? Que son los contenidos, la metodología innovadoras, ¿no? Que se le enseña a estos profesores, a estos docentes, que en algunos casos para ellos es novedoso o que en ningún momento, en el caso de África, y me pesa comentarlo, ¿no? Dentro del contexto en el que estamos, al final, profesores que en algún momento no han tenido ninguna formación, tienen títulos formativos heredados, comprados en algunos casos, o que directamente han sido elegidos para que formen como docentes. Por eso hacemos hincapié mucho en la formación presencial, en la formación docente y en la gestión de clase.
Esas metodologías son fundamentales para que sean capacitados los docentes. Para nosotros, pieza clave dentro de nuestra solución diferencial. Este evento con Luca, ¿no? No podemos hacer un proyecto educativo y de educación digital sin medir los datos. Desde el minuto cero teníamos esto. Hace ya 2 años empezamos a hablar con el equipo de Luca, con Big Data for Social Good, en este caso, para ver cómo regularizar. Teníamos una ventaja, nuestras plataformas eran digitales, ¿no? Pero luego había un trabajo detrás, el trabajo sucio siempre, ¿no? De regularizar esa información. Muy importante, la evaluación, la medición de resultados, la medición del impacto, ¿no? No solamente con los datos que vamos a ver ahora en la práctica, sino también Profuturo está durante este año, el año que viene, realizando tanto en África como en Latinoamérica grupos de control para la medición del impacto, donde evaluemos y estas herramientas de analítica nos apoyarán para ver si realmente nuestro programa al final tiene ese impacto que se espera, ¿no? Ese cambio. Adaptable, sobre todo una gran flexibilidad para adaptarse al contexto local. Los contenidos, la segmentación, la creación, la personalización, el docente. Nosotros siempre hablamos de, llevamos una solución educativa que no pretende sustituir en ningún momento al docente, al contrario. Es una herramienta que apoya al docente y que le permite personalizar su herramienta en la clase. Él llega a la sala de aula y puede personalizarla y que incluso previamente ha habido un macheo con la malla curricular, con las asignaturas, con los contenidos que se implementan en el país. Esa parte de adaptable para nosotros ha sido el fuerte de entrar en países reticentes. No hay que olvidar que en África y en Latinoamérica, en algunos casos, no existe programa educativo formal, ¿no? La educación formal, por eso nos adaptamos, incluso damos la capacidad de incorporar contenidos propios de las organizaciones e incluso personalizar los propios nuestros que van incorporados en la solución. Y para que este proyecto tenga sentido, tiene que ser sostenible, ¿no? Para ello aportamos servicios de soporte y acompañamiento. La capacitación en terreno, como habíamos comentado antes, y un equipo, un call center que en remoto en diferentes niveles está apoyando totalmente el proyecto, dando feedback constante para tomar decisiones y apoyar. Y, como no, la analítica nos ayuda a apoyar a este servicio de soporte para que podamos verdaderamente atacar y ser más proactivos, no reactivos nuestras operaciones, ¿no? Yo voy a terminar con la fuente de datos, voy a dar una pasada rápida para no extenderme, yo me suelo extender mucho, porque quiero que hagamos más práctica. Pero al final nuestras fuentes de datos son diversas. Tenemos desde plataformas de e-learning. En este caso nosotros estamos unificando la plataforma de formación docente, actualmente Scholartic, y la gestión del aula, que es WeClass. Ambos tienen el LMS, que es una herramienta de seguimiento, de traceo del proceso de aprendizaje dentro del aula y nos permite evaluar y saber todas las competencias del alumno. Salesforce, ¿no? Al final necesitamos un control de nuestras operaciones, un seguimiento, niveles de incidencia, información de contexto, muy valiosa, información valiosa tanto como sacar diferencias entre escuelas de diferentes países que tienen o en el mismo país o no, que estén posicionadas en un sitio o en otro. Esa información de contexto que Salesforce nos está dando, ¿no? Global SAP, algo del trabajo diario en Telefónica y sobre todo de nuestro equipo financiero, hay que analizar también los costes, hay que optimizar, hay que resolver preguntas. Parte de la analítica avanzada es resolver preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo puedo optimizar mi presupuesto en el año 2018 con las operaciones que he desplegado en 2017? Y Open Data, ¿no? El Open Data al final, hay ONGs que publican datos, está el Banco Mundial, tenemos directamente, hace unos días encontramos que el gobierno del Perú, de manera pública, ha lanzado una base de datos completa con el estado total de alumnos, escuelas, todo abierto para que diferentes organizaciones, nosotros aprovecharemos esa información, como es lógico, podamos explotarla y enriquecer nuestros análisis. Al final, toda esta cantidad, ¿no?
de plataformas vuelcan a nuestro denominado repositorio, ¿no? Repositorio que al final es una única base de datos que no solamente recoge información de estas plataformas, sino que también vamos un paso más allá y recoge todo lo que nos viene en offline, ¿no? Como hemos dicho antes, tenemos soluciones repartidas por todo el mundo, soluciones que se conectan cada 15, 20 días y que nos envían reportes de información muy livianos por los problemas de conectividad que ahora vemos en la práctica, pero que sí analizamos en detalle, ¿no? Siempre, como es lógico, respetando la protección del menor y eso para nosotros es pieza clave, ¿no? Y algo muy importante, hablamos de hardware. Tenemos que adelantarnos a averías, a enlaces con proveedores, a ver qué tenemos desplegado en diferentes operaciones. Una vez unificado toda esa información, empezamos a trabajarla, a analizarla, a explotarla, a sacar insights, a sacarle el jugo que queremos, a responder preguntas que tanto nuestro equipo de operaciones, financiero, el equipo de producto propio, ¿no? Que creamos los productos, los países, las organizaciones y aliados nos preguntan ¿cómo va el proyecto? Para ello, Spotfire está siendo un aliado a través de Luca, a través de la UPSA, esa parte de limpieza, esa parte que ahora nos contará Carmen, que al final dará paso a un dashboard único donde a un nivel más resumido veremos los indicadores y si verdaderamente estamos llegando al alcance, ¿no? Y a lo comprometido, ¿no? Como organización, que ya os digo, para nosotros es una obsesión, hablando en positivo, hablando como equipo comprometido que somos todos, un equipo muy unido y que seguramente alcanzaremos. Palabra a nuestra compañera Carmen, ¿vale? Bien, pues como ha contado Manuel, tenemos muchos datos, pero es muy importante hacer un tratamiento previo para poder llegar a entender lo que está pasando de verdad en las escuelas y saber cómo mejorar, dónde tenemos nuestros puntos fuertes y dónde conviene actuar para mejorar la solución de Profuturo. Tenemos varias fuentes de datos, ¿vale? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Una de ellas es la plataforma WeClass, que es la que utilizan los niños y profesores en las tablets cuando están en la escuela. Esta plataforma nos vuelca una gran cantidad de información que está recogida en todas estas tablas que veis por aquí. Todo esto son tablas de datos que tienen información muy variada, desde características de las operaciones, que a su vez y demás. Además tenemos información sobre cómo se comportan los usuarios de estas tablets, desde cómo los profesores usan la plataforma, cómo crean una clase, cómo asignan actividades a los alumnos, cómo las evalúan, hasta cómo los niños interactúan con ella, qué actividades hacen, cuántos intentos, qué resultados obtienen en las actividades, etc. Entonces, detrás de toda esta información útil que podemos extraer, hay un esfuerzo previo para poder entender cómo se entrelazan las tablas, qué relación hay entre ellas, qué significan los campos que contienen. Y para eso hemos tenido una comunicación constante con Profuturo para entender el dominio de conocimiento que nos ocupa, entender los conceptos que estamos utilizando y poder acordar criterios diferentes, como por ejemplo, cómo definimos cuando un usuario es activo o está activo. La escuela ha empezado de verdad de una manera efectiva el proyecto, a llevar a cabo el proyecto de Profuturo. Otra fuente de datos que estamos utilizando, a pesar de que no está integrada en los análisis que veremos después en los dashboards, es la fuente de datos de formación de docente, de Scholarly, porque nos da mucha información sobre cómo se forma a los docentes, que Manuel decía que es una parte muy importante, y podemos saber cómo se prepara a esos profesores, qué materias se les imparte, cómo se les enseña a utilizar la tecnología que Profuturo les lleva allí, cómo pueden utilizar la plataforma. Y eso nos puede dar un análisis de esos datos, nos puede llevar a discernir qué escuelas están aprovechando esa formación previa que se ha tenido y cuáles no, y cuáles son mejores que otras, dependiendo de lo que se les haya enseñado previamente a los docentes y de lo que se haya llevado previamente.
Tenemos también el contenido SCORM, los metadatos sobre las actividades, por ejemplo. Las actividades que realizan los niños que están implementadas en la aplicación, en WeClass, que habíamos comentado antes, claro, se refieren a unas materias, a unos niveles dentro de las mismas asignaturas, o técnicas de análisis de texto para conseguir asociar a cada una de esas actividades una materia de conocimiento. De manera que nos permite después clasificar las escuelas, los países incluso, tienen unas u otras áreas de conocimiento. Podemos saber cuáles son los puntos fuertes o los puntos débiles de escuelas, de países, incluso de alumnos en diferentes áreas de conocimiento. También utilizamos datos abiertos, como había dicho Manuel, utilizamos datos del Open Data Bank sobre aspectos socioeconómicos de los países, que nos ayudó también a clusterizarlos para poder clasificarlos dependiendo de las características y saber cómo se pueden relacionar unos con otros, qué tienen en común unos países, quizá un país de África con uno de Latinoamérica, pero a lo mejor tienen una base detrás común. Y también utilizaremos, como decía Manuel, los datos que ha volcado Perú sobre las escuelas, que seguro que van a ser muy útiles para los próximos casos de uso. Como ya hemos dicho, y queremos obtener información valiosa para saber cómo va desarrollándose ProFuturo, cómo avanzan las operaciones, las escuelas y los niños, que es lo más importante. Todos estos datos que se toman de fuentes muy heterogéneas, como ya hemos visto, tenemos que homogeneizarlos y formatearlos, procesarlos después y analizarlos, dándonos dos resultados principales o dos puntos importantes, que son la detección temprana de problemas en la calidad del dato, que es algo súper importante que ya hemos visto, porque nos permite hacer un seguimiento permanente de cómo está funcionando la plataforma, de cómo están funcionando las escuelas y de qué problemas hay que pueden llevarnos a llegar a erróneas o a equivocarnos. Y por otra parte, se generan unos datasets que están optimizados con toda esa información valiosa de la que hemos hablado y que utilizamos en las visualizaciones, que pueden ser exploratorias, como veremos ahora, y también de análisis de insights. El procesamiento de todos estos datos, ya que de momento el volumen es pequeño o relativamente pequeño, nos permite hacerlo mediante un script de R que se va ejecutando cada vez que tenemos un update de la base de datos. De manera que podemos ver la evolución del proyecto, pues cada vez que tenemos datos nuevos vemos cómo vamos evolucionando. Pero nos queda todavía mucho trabajo por hacer, tanto en la sistematización como en la automatización de todo este flujo de datos, todo este proceso, y también en las posibilidades de realizar analíticas más avanzadas y de buscar más oro en los datos que tenemos, que nos aporten mucha más información y información de más valor, sobre todo, al proyecto de ProFuturo. Así que nada, ahora nos queda seguir trabajando para seguir buscando insights y para automatizar todo este proceso. Sí, en relación a lo que dice Carmen, creo que es mejor que vayamos ya sobre la herramienta, que veamos casos prácticos, ¿no? Y es el estado actual de los dashboards de control. Si me permitís, voy a compartir la herramienta. Vale. Aquí os quería contar cuáles han sido nuestras fases, ¿no? Al final, soy economista, ¿no? Y yo vengo con un perfil totalmente diferente y decíamos, aquí hay muchos datos, se lo entregábamos al equipo de operaciones y a todo el mundo y se vuelve loco, ¿no? Pero al final de esa locura, de esas preguntas que teníamos, han ido saliendo respuestas, ¿no? Han ido saliendo respuestas sobre las necesidades de cada área. Y voy a poner el caso práctico de operaciones, ¿no? Que es nuestro primer cliente y sobre nuestro cliente, sobre todo, el que está en el terreno, ¿no? El que va a formar, el que hace soporte, el que está directamente haciendo seguimiento a la operación. Nosotros empezamos a analizar, a crear gráficos. Voy a ir pasando pestañas, no vamos a entrar en detalle de momento,
donde veíamos cantidad de datos, veíamos si categorizamos por edades, los tipos de usuario, muchísima información, ¿no? Y llega un momento, claro, tenemos que hablar que los perfiles de uso de esta herramienta al usuario, ¿no? Sobre todo, bueno, el producto que estamos entregando, perdón, tiene que ser cercano al usuario y los perfiles en algunos casos no han visto nunca esta herramienta ni tienen por qué tener un perfil de Data Science, ni mucho menos, al contrario, tenemos que adaptarlo todo. Y eso ha sido el proceso interno, ¿vale? Desde el área de operaciones de Profuturo, de cómo utilizar todo el trabajo que se había hecho durante este año para terminar en unos dashboards claros que le diesen información, no solamente para la parte descriptiva, que es la más fácil, sino más para la parte prescriptiva, ¿no? O sea, que nos adelantemos hacia dónde vamos a ir, que nos adelantemos a la toma de decisiones, ¿vale? Y solucionemos problemas con antelación. Un caso práctico, la información global. Directamente, no tenemos a todos los países aquí, o sea, esto es una demo, son casos reales, ¿vale? Son datos reales, pero no están todos los datos, ¿vale? Pero el equipo de operaciones diariamente tiene la capacidad de revisar de todos los alumnos en versión offline. Estamos hablando a 1000 kilómetros de la capital de Luanda, en Angola, a 500 en la ciudad de Nairobi, o sea, en sitios, yo personalmente que he viajado a esos países, os digo, muy complicados, donde la solución, tenemos datos, sabemos la información y sobre todo la evolución y el alcance tanto del docente como del alumno. Y eso es muy importante, saber el volumen de usuarios que tenemos activos, los que han trabajado en la plataforma en algún momento, qué tipo de usuarios, ¿no? Qué volumen de usuarios tenemos que son docentes y son alumnos. Y sobre todo si se respetan los ratios de medias que hay públicas. La realidad para África son 45 y nos encontramos clases creadas con 90 alumnos. Bueno, es una realidad y la información viene de allí y nosotros tenemos que analizar y en consecuencia de esa información tomar acciones para implementar mejor formación, llevar más equipamiento, mejorar nuestra solución tecnológica, es muy importante, ¿no? De hecho, nuestro piloto de Angola inicialmente, los 10 dispositivos que tenían los alumnos, mejoraba el rendimiento. ¿Por qué? Porque ya era un usuario. La tecnología de trabajo en equipo se enseña, el rendimiento es superior si tiene el dispositivo. O sea, aprendemos con los datos, nos ayudan a tomar decisiones. Caso práctico, la recepción de la información. Vemos aquí, voy a hacer un zoom porque creo que es importante, no se ve como en la pestañita, voy a hacer un zoom en esta parte. A ver si me deja. Mitad, esta. Sí. ¿Qué vemos en esta gráfica? Aquí estamos analizando directamente cuándo se conectan nuestras aulas y cuál es el retraso o si la calidad del dato no es óptima. Nosotros entendemos y empezamos a analizar como niños activos para niños que han trabajado en los últimos 30 días, ¿no? Que tienen un seguimiento casi semanal de trabajo dentro del LMS, dentro de la capacitación de las clases que el profesor está impartiendo. Lo que hacemos y el sistema de manera automática notifica que aulas, que son estos puntitos, ¿no? Si vamos hacia atrás y hacemos una selección, ¿no? Todos estos de aquí, a partir de aquí veríamos aulas que no tienen información al día, ¿no? Seguramente están trabajando, pero están en lugares remotos. Ahí nuestros aliados son los que de manera presencial conectan cada 15 días máximo, durante 5 minutos, no hace falta más. Y el sistema de manera automática envía la información a nuestra sede aquí en Madrid, ¿vale? A nuestro data center en Telefónica y procesamos esa información. Para nosotros lo fundamental es el dato actualizado, ¿no? ¿Qué tenemos a día de hoy? A día de hoy tenemos un volumen de países, vemos aquí El Salvador, Guatemala, Kenia, el Líbano, que en la diapositiva anterior se me olvidaba. El Líbano, un país complicado, pero que hemos conseguido a través del JRS, del Servicio
no me sale, servicio jesuítico al refugiado, llegar al Líbano y empezar con un piloto para nosotros era muy importante, y en Nigeria incluso, ¿no? Con estos datos sí empezamos a tomar decisiones, sí vemos cómo apoyar a nuestros coordinadores, sí vemos cómo mejorar la solución. Si vamos para atrás, podemos ver una analítica. Deja. Aquí. Tomar ya medidas de países donde en los últimos 30 días la media de actividades realizadas por alumnos, actividades que al final están asociadas a una competencia. Puede ser en lingüística, puede ser en matemáticas, puede ser en las STE, ¿no? Las ciencias, tecnología, puede ser en maneras. También damos parte de valores, no solamente los contenidos habituales de la currícula, ¿no? Que puede ser la ciencia, la matemática, la tecnología y la lingüística. Para eso ya vemos, ¿no? O sea, sí hemos enlazado, que ahora nos contará un poco Carmen, vemos países que superan esa media, ¿no? Y si vemos las diferencias, están centrados más en Latinoamérica. Ahora, en un análisis más detallado, Carmen nos contará, ¿vale? Pero no me quiero extender en esta pestaña más, quiero seguir adelantando para que Carmen pueda hacer la suya. Si vamos a la información de uso, somos capaces, con esta analítica, de evaluar, ¿no?, el uso intensivo que está haciendo el profesor dentro del aula. ¿Qué clases ha creado y qué número de alumnos están inscritos y en ejecución, que están trabajando dentro del aula? ¿Vale? Volumen de usuarios y alumnos por escuela, ¿no? Esa dispersión, ese reparto, ¿no? Vemos que todo se concentra y sí tenemos casos para estudiar, ¿no?, y revisar si ha sido una mala práctica del docente en gestionar un aula, en inscribir, o al contrario, está impartiendo por las casuísticas que tenemos en algunos países donde tenemos un aula unidocente, donde tenemos al profesor que da todas las asignaturas. Tenemos a clases o escuelas que tienen la multigrado, que en una única clase tienes a niños de 6, 7, 8 años, de 2, ¿no?, donde la plataforma se adapta y se personaliza para que grupos con diferentes capacidades puedan estar en el mismo aula. Y esos son casos que tenemos que analizar y que el dato nos está dando ese indicador, ¿no?, para llegar al detalle. Ver el volumen de trabajo, las clases creadas, las clases y los alumnos realizadas, que han aprobado, que están en curso, que han fallado, ¿no? Tenemos que analizar. Y eso ahora, Carmen, veremos por materias, cuando se ha hecho ese cruce y esa analítica por palabras, encontrar cuáles son las materias que en algún caso, ya digo, que no hemos llevado una sorpresa, donde creíamos que las matemáticas, que habitualmente suelen ser las menos, bueno, ¿no?, agradecidas, como dice Javier, y que tienen peor resultado, la realidad en algunos países nos está sorprendiendo y los contenidos de matemáticas tienen éxito y encima aprobado. Por lo que es muy bueno la analítica que estamos realizando, que estamos recibiendo, ¿no?, y que nos está ayudando también a potenciar lo que no está siendo con un gran resultado. Si hacemos una selección, por ejemplo, de los aprobados directamente de octubre-noviembre, tenemos un volumen de, vamos a ver, de casi 8.000 estudiantes curso aprobados. Eso se deriva en actividades. Nosotros no olvidemos que la concepción de curso es una clase, ¿no? Un profesor llega, no olvidemos la clase habitual, llega, prepara su clase y lleva la materia, ¿no? Y dentro de esa materia tiene diferentes actividades, cursos creados y clases creadas, perdón, y que a su vez se trasladan en actividades, que pueden realizarse o no todas, dependiendo de la personalización, y ahí ese es el plus que ofrecemos, que el docente no solamente utilice nuestros contenidos, sino que además, con la herramienta de autor de la propia plataforma, pueda crear sus propios contenidos y cambiar el orden y personalizarlo. Y vemos un volumen de todas las actividades aprobadas, un volumen, si veis la diferencia entre, en tanto por ciento no aparece, pero sí es notable en el mes de octubre-noviembre el volumen de actividades que están aprobadas
a nivel, no he metido ningún filtro de país, a nivel global. Para nosotros, esto es de trabajo diario, ya nuestro equipo de operaciones lo está utilizando. Y si vamos más allá, después de los filtros seleccionados, podemos ver incluso si son actividades de recurso SCORM, que al final es el estándar del LMS, de una herramienta de seguimiento. Las formaciones presenciales están siendo clave para que realicen actividades y utilicen herramientas propias de la plataforma. Perfecto. Por ejemplo, exámenes tipo test, donde en Angola o en Tanzania, en Uganda, cuando hablábamos con docentes nos decían, esto me va a solucionar la vida. Yo tenía aulas de 90 alumnos donde un examen de evaluación tardaba 2 semanas en corregirlo. Ahora yo lo hago en la plataforma, hago un tipo test aquí con todas las preguntas y en un minuto tengo el resultado de los 90 alumnos, ¿no? Estamos viendo un uso en crecimiento de este tipo de actividades. Y luego, bueno, cómo crean los grupos de rango de alumnos en clases, rango de alumnos en actividades y el resultado de estas clases y estas actividades. Como final, para darle el paso directamente a Carmen, para nosotros este es nuestro mapa. Aquí es donde estamos. Son datos valiosos, no están todos los datos. En la parte de abajo, como digo, no está completa, pero sí son todos nuestros países. Como veis, en 14 países de Latinoamérica. No me acuerdo el número exacto de África, si son 7 o 8, no me acuerdo exactamente. Sudeste asiático, seguimos creciendo. Ambición y apertura hasta en China. Se ha viajado a Camboya, Profuturo sigue viajando, sigue buscando, porque sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer y con un equipo bastante unido. Y ahora te voy a dar paso a Carmen, ¿vale? Para que os pueda explicar la parte más avanzada con un caso práctico de formación docente unida a la herramienta de gestión del aula. Sí, bueno, pues aquí vamos a ver una comparativa que hicimos entre dos países muy diferentes en muchas cosas, como son Tanzania y Guatemala. Tanzania fue uno de los primeros países a los que llegó Profuturo y Guatemala es un país que se ha incorporado hace relativamente poco tiempo. Entonces, la impresión previa que había era que los países de Latinoamérica van a tener un desarrollo mucho más rápido y van a ser como más activos respecto a los países de África, y es lo que vemos aquí. En esta gráfica podemos ver las actividades por estudiante, el ratio de actividades que realiza cada estudiante de media en cada una de las escuelas, cada puntito es una escuela, y la edad de la escuela. Explicación: estas escuelas de por aquí son las que llevan más tiempo funcionando, digamos, y estas las que menos tiempo, ¿vale? Y esta de por aquí, por ejemplo, sería una escuela de Guatemala que lleva relativamente poco tiempo, está por debajo de la media de edad de la escuela y, sin embargo, tiene un ratio de actividades por estudiante muy grande. ¿Qué podemos ver con esto? En general, que como se pensaba a priori, las escuelas de Guatemala, en este caso de Latinoamérica en general, tienen una evolución mucho más rápida y son muchísimo más activos que lo eran en África, en Tanzania, por ejemplo. ¿Qué vemos en esta gráfica también? Que además de saber que estos estudiantes aprueban más. Esta gráfica es la misma que la que teníamos aquí a la izquierda, pero en el eje Y tenemos el ratio de aprobados. Sabemos cuánto aprueban estas escuelas. Y volvemos a ver lo mismo. En este cuadrante tenemos a casi todas las escuelas de Guatemala, pero que tienen un ratio de aprobados muy alto. Y, sin embargo, no es así en Tanzania. ¿Qué nos quedaría ahora de cara al to-do que tenemos previsto? Podemos analizar qué dificultad tienen las actividades que realizan unos u otros países o unas u otras escuelas para profundizar más en este conocimiento sobre las operaciones que están desplegadas. Aquí podemos ver las operaciones de Guatemala y las escuelas. Entonces podemos seleccionar
En una de ellas podemos ver, para cada una de las operaciones podemos ir un paso más allá y analizar cómo está cada una de las escuelas que compone esa operación. Y bueno, como decía Manuel, realizamos un análisis que también lo he comentado antes un poquito, de análisis de texto para asociar materias educativas a las actividades de la plataforma Wiclass. Entonces, estos son distribuciones para cada una de las materias, de manera que tenemos en esa rayita es la media de aprobados para esa asignatura. Y claro, vemos lo que antes comentaba Manuel, por ejemplo, en matemáticas, para nada es una asignatura que veamos que tiene valores muy bajos, al contrario, tiene valores bastante altos. De hecho, la más baja en el caso de Guatemala, por ejemplo, son las ciencias, no las matemáticas. Entonces, con esto podemos ver de verdad qué es lo que pasa, cómo aprueban los niños, qué asignaturas son las que les presentan mayores dificultades y así atacar esas cosas o fijarnos en otras. Y aquí volvemos a lo mismo, volvemos a ver que Tanzania tiene un déficit mucho mayor que Guatemala, que vemos que está muy bien. Entonces, bueno, pues como toque final, podríamos ver que estamos trabajando en ello, que estamos tratando de hacer un clúster de escuelas para clasificar cómo se comportan unas u otras, cómo de buenas o malas son las escuelas según los ratios de aprobados que tenemos de los niños que están trabajando en esas escuelas y poder actuar sobre eso. Sería todo. Perfecto, sí, solamente puntualizar que en el caso de los contenidos, nosotros estamos en fase de desarrollo constante, ¿no? Esto también nos ayuda a nosotros a potenciar contenidos que tal vez en nuestro origen creíamos que no deberíamos desarrollar o hacer tanto hincapié. En las matemáticas, por ejemplo, si los resultados son óptimos, pues tal vez no hay que mejorar tanto las matemáticas y sí focalizar, por ejemplo, en las ciencias, que sí nos están dando datos importantes y tal vez hay que focalizarnos en eso. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Estamos aquí cambiando a la cámara a ver si conseguimos que podáis ver a Manuel y a Carmen. A continuación, las preguntas que habéis puesto en el chat las abordaremos. Y si queréis ir añadiendo alguna mientras tanto, pues, a lo mejor nos da tiempo a meterla también. Sí, bueno, teníamos... Perdón, que me han pasado aquí el ordenador con las preguntas. ¿Qué contenidos, Álvaro nos pregunta, qué contenidos existen en cada país y si están en su idioma y quién los desarrolla? Bueno, esto es importante, ¿no? O sea, nosotros nos llevamos, cuando hablaba al inicio de programas históricos que los gobiernos han llevado, ¿no? En algunos países donde solamente reparten hardware, nuestro valor es llevar contenidos, ¿no? Pero contenidos no los sacamos de la nada, no hemos sacado al dedo, ¿no? Bueno, vamos a hacer contenido de ciencias así, ¿no? Sino que se hace una curación de la malla curricular, ¿no? Y esa curación al final se machea con la malla curricular. En América tenemos algo fundamental, que son 14 países de 14 países donde hay fundación telefónica, donde tienen enlace con el Ministerio de Educación y donde ha habido un aval presencial con ellos y sobre todo, pues al final esa malla curricular, sino lo que decía antes de no pretendemos sustituir al docente y a su manera de funcionar, entraría, ¿no?, en conflicto, ¿no? Al contrario, ¿no? Tenemos la capacidad de adaptarse. Al final, al ser un contenido SCORM, nosotros definimos una serie de materias en ciencia y tecnología con al final, unas actividades que son competencias, ¿no? Que el alumno debería adquirir. Esas competencias, al final,
en un centro del Perú puede tratarla de una manera y personalizar su aula incorporando nuevas actividades, ¿no? El docente tiene esa capacidad de las 10 que vienen por defecto, cambiar el orden, de quitar las que no son pertinentes para el aula e incorporar nuevas, tanto con la herramienta de autor como con nuevas que que existan ya en el centro, que el Ministerio de Educación haya liberado. O sea, hay muchos tipos de... Y quiero recalcar que no sale de nuestro lado solo, sino que sí es cierto que se desarrolla de nuestro lado con socios y empresas que se dedican al desarrollo de contenidos pedagógicos, que no olvidemos esto, que son interactivos, que son atractivos para el alumno, que sobre todo esa es la parte fundamental, que el alumno en ningún momento pierda la atracción con el contenido. Y que haya un aval por parte de ese aliado, esa contraparte, ese ministerio, y que sobre todo cuadre con la malla curricular del país, ¿no? Espero que Álvaro, no sé si con eso voy a seguir contestando a Denise, si os parece. Denise, ¿qué datos de formación docente quieren recoger ejemplo de nombre de escuela? Sí, de formación docente, en este caso, los datos que actualmente estamos recogiendo de la gestión del aula, tanto de las escuelas, a qué operación, región, dependiendo del país, porque lo domina una están estas escuelas, el nivel del profesorado, qué formación, qué perfil docente tiene en la plataforma, qué formación y grado de alcance ha tenido, si ha hecho, por ejemplo, se ha desarrollado uno de los programas, las rutas TIC, ¿no? En los diferentes niveles y la segmentación de profesorado que hay. Por lo que toda la información posible. O sea, nosotros, de hecho, creo que no desechamos nada. O sea, traemos toda la información valiosa y la analizamos posteriormente. Más vale, yo siempre digo, más vale que nos sobre, a que nos falte luego y tengamos un problema. Sobre todo en la solución offline, ¿no? En la solución offline traemos muchísima información para evaluar posteriormente. Para la formación docente, el procesado será el mismo, traeremos todo el perfilado del docente, todo el seguimiento y trazabilidad de los cursos que hagan en la plataforma, ¿no? Luego habla Álvaro, impresionante el cuadro de mando. Objetivo en 2020. Sí, bueno, esto es un indicador que hemos sacado en el que estamos presentando, Álvaro, muestra, ¿vale? Que estamos haciendo. Un segundo que está la nota. Son 3 finales de 2016 cerramos con, esto no lo contaba antes, lo contaba ahora. En 2016 cerramos con 3,8. Eso, el impacto son 207.000 profesores formados y son 32.000 escuelas, ¿vale? Para 2016. 2017 son los 5 con, que se me va la 5,6, la memoria, el Alzheimer ya, esta edad. 5,6 y sí llegaremos. Con Álvaro, como entenderás, estamos en una fase actualmente de regularización de datos. Aquí tenemos al equipo de UPSA, el equipo de Luca, no me olvido de Javier, muchos otros más, Pedro Alarcón, tenemos a muchos que están trabajando dentro de Profuturo, sacando horas extras de donde podemos para unificar en este dashboard todos los datos. Ahora mismo estamos dando de alta todas las operaciones. En los próximos meses tendremos todos esos datos, que es nuestro indicador, esos 5 con... Bueno, me están pasando directamente las preguntas. Ahora, vale. De momento sale información sobre dispositivos en aula. Se está extrayendo información en el caso de problemas según este director del aula. Vale. Bueno, entiendo que todos los usuarios ven la pregunta, ¿no? No hace falta que yo la diga. O sea, ven la pregunta, sí, ¿no? Vale. Voy a contestar la última, ¿vale? Sobre el tema de si el alumno se conecta fuera del aula, vemos esos datos. Vale. Parte de nuestra evolución y que sea modular y que nos adaptemos, durante 2017 estamos realizando un piloto online, ¿vale? Para la gestión del aula. ¿Qué hacemos?
el proyecto inicial era 100% offline, o sea, el alumno no se llevaba el dispositivo a su casa. Ciertamente, porque en los países donde comenzamos, llevarse el dispositivo a su casa era casi asegurado el robo o que desaparecía el dispositivo, no por él, sino porque se lo iban a robar. En algunos casos hemos visto en países más de Latinoamérica donde por conectividad, y veamos el artículo, yo lo decía antes, el artículo que presentaba UNICEF hoy en el país, o sea, la realidad es conectar, la conectividad no es tan habitual. Los jóvenes desconectados en Europa es el 4%, en otros países es muy elevado. O sea que nuestra solución offline es pertinente para las zonas vulnerables, que es nuestra misión, ¿no? Pero se ha pensado, como es lógico, en las zonas donde sí hay conectividad. Por ejemplo, estos pilotos online, Chile es un país conectado, donde tenemos fundación, donde tenemos zonas vulnerables, donde el país se ha capacitado los centros escolares con redes para que puedan dar soporte. Estamos realizando un piloto que en esta primera fase está teniendo éxito. Si lo hacen desde casa, desde el centro escolar o desde cualquier lugar o dispositivo, la medición del impacto, la medición, el análisis, lo vamos a recibir igualmente, ¿vale? Porque ahí mediríamos no del servidor local, sino que mediríamos en nuestra plataforma online que nos reporta a toda esa fuente de datos que veíamos antes, de datos más una plataforma online. Espero haber contestado la pregunta. Vale, bueno, nos dicen, vemos que no hay más preguntas y también nos estamos quedando sin tiempo, así que nada, ahora ya agradeceros a Manuel, sobre todo por el trabajo que estáis haciendo, por dejarnos trabajar con vosotros también, y a Carmen por todo lo que nos has explicado hoy, y aquí al equipo de Brand Experience de Luca, que nos están ayudando hoy a que salga todo bien. Y sobre todo a vosotros, a todos los que estáis ahí escuchándonos, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y que os animéis a la siguiente charla. Si queréis tener dudas para el futuro, pues a través de Luca o los contactos que habéis visto al principio en la charla, pues podéis preguntar lo que queráis saber. Muchas gracias, hasta luego.